Dejé a mi esposa por mi amante, y descubrí tarde que no tenía nada real. No perdí a dos mujeres el mismo día. Las fui perdiendo poco a poco, cada vez que elegí mentir. Mi nombre es Isen, y si soy honesto, durante mucho tiempo me conté una versión muy conveniente de lo que hice. Decía que mi matrimonio ya estaba roto. Que con Marisa, mi esposa, solo seguíamos juntos por costumbre y por nuestros hijos. Que ya no había conexión real. Que la casa funcionaba como una empresa pequeña, horarios, cuentas, responsabilidades, cenas rápidas, cansancio acumulado. Y algo de eso era cierto. Lo que omitía era que también seguía habiendo cosas valiosas. Historia. Confianza. Una mujer que me había acompañado en mis peores años. Hijos que todavía corrían a abrazarme cuando llegaba. Rutinas que muchos matarían por tener. Pero uno no destruye lo bueno de golpe. Primero aprende a despreciarlo en silencio. Empecé a convencerme de que la estabilidad era monotonía. Que la paz era aburrimiento. Que sentirme predecible significaba estar muerto por dentro. Y cuando un hombre quiere justificar una traición, convierte sus bendiciones en carencias. Fue en ese estado mental cuando conocí a Lena. La vi en una cafetería-librería un sábado por la tarde. Estaba hojeando un libro de viajes con cara de no saber si comprarlo o posar con él. Me acerqué con una excusa tonta y terminamos hablando casi una hora. Lena era ligera de una forma que yo ya no me sentía. Curiosa, espontánea, sin historia conmigo, sin reclamos previos, sin cuentas emocionales pendientes. Con ella no era esposo, padre, proveedor, hombre cansado. Con ella podía volver a ser solo Isen. Y eso me sedujo más que ella misma al principio. Le dije temprano que era divorciado desde hacía años. No tartamudeé. No improvisé. Lo dije con una calma ensayada que todavía me da asco recordar. También le dije que había amado de verdad una vez, pero que algunas historias terminan. Ella me miró con compasión y curiosidad. Yo ya sabía jugar ese papel. Lo que empezó como conversación se volvió rutina. Nos veíamos los fines de semana, viernes por la noche, sábados enteros, domingos hasta la tarde. Entre semana hablábamos mucho. Yo manejaba horarios, inventaba reuniones, viajes cortos, cenas de trabajo. Y lo peor de todo, es que llegué a creer que merecía ambas vidas. La de Marisa, donde todo estaba construido. Y la de Lena, donde todo todavía brillaba. En casa me quejaba mentalmente de la falta de emoción. Con Lena actuaba como si yo fuera un hombre libre listo para amar otra vez. A una le escondía mi deseo. A la otra le escondía mi verdad. Y mientras ambas me daban algo distinto, yo me convencía de que el problema era estar dividido. No entendía que el problema era ser deshonesto. Recuerdo una noche acostado junto a Lena. Ella tenía la cabeza en mi pecho y me preguntó si creía en las segundas oportunidades del amor. Le acaricié el cabello y respondí: contigo siento que la vida volvió a empezar. Ella sonrió. Yo también. Y en ese momento, mientras abrazaba a una mujer que creía estar con un hombre libre, mi esposa probablemente estaba acostando sola a nuestros hijos. Actualización 1. No fui tan inteligente como creía. Esa es otra verdad incómoda que uno descubre tarde. Cuando estás mintiendo durante mucho tiempo, empiezas a confundir rutina con control. Como nada explota de inmediato, piensas que lo manejas bien, que eres cuidadoso, que sabes dividir mundos sin que se toquen. La realidad era otra. Solo estaba acumulando errores pequeños que tarde o temprano iban a formar una montaña. Marisa empezó a notar cambios antes de que yo aceptara siquiera que estaba teniendo una doble vida. Las mujeres que conviven contigo no necesitan detectives privados cuando conocen tu respiración, tus silencios y la forma en que entras por la puerta. Yo llegaba distinto, más pendiente del teléfono, más irritable cuando me preguntaban cosas simples, a veces distraído en la mesa, otras demasiado amable, como compensando algo sin decirlo. Había noches donde llegaba con energía que no venía de casa y mañanas donde salía arreglado de más para un trabajo donde nadie se vestía así. Ella observaba. Yo subestimaba. Una noche, mientras cenábamos con los niños ya acostados, me preguntó: ¿te pasa algo? No. La respuesta automática del hombre culpable. Te siento lejos. Estoy cansado. También clásica. Asintió, pero no convencida. En ese momento pensé que había salido bien parado. Hoy entiendo que solo estaba comprando tiempo. Con Lena, mientras tanto, todo seguía siendo fácil.
Esa era la trampa. Los fines de semana con ella parecían confirmar la mentira que yo me repetía, que mi problema era el matrimonio, no mis decisiones. Reíamos, viajábamos cerca, hacíamos planes imposibles, hablábamos de lugares que algún día visitaríamos juntos. Yo decía algún día como si fuera un hombre libre retrasado por circunstancias. No como un esposo engañando a su familia. Las primeras grietas serias llegaron por detalles tontos. Un recibo de hotel en el bolsillo de una chaqueta. Un cargo extraño en una tarjeta compartida. Una foto mía sonriendo demasiado en un mensaje reenviado por accidente desde el grupo de trabajo donde aparecía alguien fuera de contexto. Nada definitivo por sí solo. Juntos, demasiadas piezas. Marisa no hizo escándalo inmediato. Eso debió preocuparme más. En lugar de pelear, se volvió silenciosa. Más amable de lo normal. Más observadora. Menos dispuesta a creer respuestas rápidas. Yo confundí su calma con resignación. Era investigación. Un miércoles por la mañana me escribió preguntando si almorzaría en la oficina. Le respondí que sí. En realidad pensaba salir una hora con Lena porque estaba cerca del centro y habíamos improvisado vernos. Cuando regresé al escritorio, tenía 3 llamadas perdidas de Marisa. Y un mensaje corto. Necesitamos hablar esta noche. Sentí el estómago caer. Aún así, seguí mintiendo todo el día. Eso es lo terrible de ciertas conductas, incluso cuando sabes que se termina, sigues actuando el papel por inercia. Lo que no sabía era que Marisa ya había hecho algo que nunca imaginé. Había encontrado a Lena. No sé exactamente cómo. Supongo que revisó estados de cuenta, redes sociales cruzadas, horarios, lugares etiquetados. Cuando alguien busca con suficiente dolor, conecta cosas rápido. Esa tarde, mientras yo seguía trabajando y creyendo que todavía tenía margen, Lena recibió un mensaje de un número desconocido. Después me enseñaría la captura. Hola. No nos conocemos. Creo que tenemos algo importante en común, mi esposo. Cuando vi esas palabras horas más tarde, sentí un miedo distinto a cualquier otro. No miedo a perder una relación. Miedo a que mis 2 versiones de mí se vieran frente a frente. Lena me escribió varias veces esa tarde. No respondí porque estaba con Marisa en casa y ella tenía una carpeta sobre la mesa del comedor. Fotos. Movimientos bancarios. Fechas. Reservas. Capturas. No gritó. Solo abrió la carpeta y dijo. Antes de que mientas otra vez, quiero que veas cuánto tiempo me tomó respetarte más de lo que tú me respetaste a mí. No recuerdo todo lo que dije después. Excusas mezcladas con frases rotas. Que no era lo que parecía, que estaba confundido, que pensaba hablarlo, que nada había empezado así. Marisa me escuchó como se escucha una radio dañada. Cuando terminé, hizo una sola pregunta. ¿Ella sabe que sigues casado conmigo? Bajé la mirada. Ese gesto respondió por mí. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí exactamente como era. No incomprendido. No dividido. No infeliz. Cobarde. Y mientras mi esposa lo entendía en nuestra casa, Lena estaba al otro lado de la ciudad descubriendo que el hombre divorciado del que se había enamorado jamás había existido. Actualización 2. Dormí esa noche en el sofá. No porque Marisa me lo pidiera de inmediato, sino porque yo no tuve el valor de entrar a la habitación y acostarme al lado de una mujer a la que acababa de humillar de una manera que todavía no terminaba de dimensionar. La casa estaba en silencio, pero no era paz. Era ese silencio espeso que deja una explosión cuando ya pasó el ruido. Escuché a uno de mis hijos levantarse al baño de madrugada. Escuché puertas suaves. Escuché mi propia respiración acelerada. No pegué un ojo. Lena me llamó 7 veces esa noche. No contesté ninguna. No porque estuviera protegiendo a Marisa. Ni porque quisiera hacer lo correcto de repente. No contesté porque por primera vez no tenía historia útil que contarle a nadie. A la mañana siguiente Marisa me encontró sentado en la cocina, vestido para trabajar aunque no pensaba ir. Se sirvió café. No me ofreció. Hoy les diré a los niños que papá va a quedarse unos días con el tío Ryan. No preguntó si me iba. Lo decidió. Asentí como si mereciera participar en algo. Marisa. Levantó la mano. No uses mi nombre para suavizar esto. Me quedé callado. Quiero que te vayas antes de que despierten. Y eso hice. Salí con una maleta pequeña y una vergüenza enorme. Fui a un apartamento amueblado que usábamos en la empresa para ejecutivos de paso.
Irónico, terminé viviendo en una versión física de lo que yo había sido meses enteros. Temporal. Frío. Prestado. Al mediodía llamé a Lena. Contestó al tercer intento. No dijo hola. ¿Tienes hijos? La pregunta me atravesó. Lena. ¿Tienes hijos, Isen? Sí. Hubo unos segundos de silencio tan pesados que pensé que la llamada se había cortado. Luego habló con una voz que no conocía. No vuelvas a mentirme, respondiendo lento. ¿Desde cuándo pensabas decirme eso? Intenté explicarlo todo y nada a la vez. Que mi matrimonio estaba mal, que ya no funcionábamos como pareja, que la relación con Marisa estaba rota desde hacía años, que contigo sentí cosas reales, que me enredé, que no supe cómo salir. Cada frase sonaba más miserable al decirla en voz alta. No me conociste mintiendo una vez, dijo. Me conociste mintiendo desde el primer día. No supe responder. ¿También le dijiste que la amabas mientras estabas conmigo? Cerré los ojos. Otra vez, el silencio respondió por mí. Me colgó. Pasé las siguientes semanas corriendo entre incendios que yo mismo había encendido. Marisa habló con el abogado. Lena me bloqueó, y luego me desbloqueó días después solo para decirme que me odiaba, y luego volver a preguntarme si algo había sido real. Yo respondí a cada mensaje como un hombre ahogándose que intenta agarrar cualquier cosa flotando. Con Marisa lloré, prometí terapia, rogué otra oportunidad, dije que había sido una crisis personal, que estaba perdido, que no quería perder mi familia. Con Lena juré que la amaba de verdad, que lo nuestro no había sido mentira, que dejaría todo, que quería empezar limpio con ella. Y lo más triste es que en distintos momentos creí ambas cosas. Ese es el problema de hombres como yo en esa etapa, no solo mentimos a otros. Nos mentimos en tiempo real. Quería recuperar la seguridad de mi esposa y la intensidad de Lena al mismo tiempo. Quería volver atrás y avanzar a la vez. Quería consecuencias mínimas para decisiones máximas. No funciona así. Marisa fue la primera en endurecerse. Cuando nos vimos para hablar de logística de los niños, me dijo algo que todavía escucho algunas noches. Lo que más me duele no es que quisieras a otra. Es que convertiste mi realidad en escenario para tus fantasías. No lloró al decirlo. Yo sí. Lena, en cambio, seguía siendo mi adicción emocional. Me citó una tarde para devolverme algunas cosas que tenía mías. Fui pensando que quizá aún había esperanza. Me abrió la puerta sin invitarme a pasar. Se veía agotada. ¿La vas a dejar?, preguntó directo. Sí. ¿Ya la dejaste? Estamos separados. Negó con desprecio cansado. Siempre hablas en presente progresivo. No entendí al instante. Ella sí. Nada contigo termina de pasar. Todo está pasando. Quise tocarle el brazo. Se apartó. Dime la verdad una sola vez, Isen, si ella te perdona, ¿me eliges a mí? La pregunta me dejó inmóvil. Porque por primera vez alguien me exigía una verdad sin espacio para matices. Y tardé demasiado en responder. Eso fue suficiente. Fuera, dijo señalando el pasillo. No hizo una escena. Solo cerró la puerta en mi cara con una calma que dolió más que cualquier insulto. Y ahí entendí algo que llevaba meses evitando. Ya no solo estaba perdiendo una mujer. Estaba perdiendo la versión de mí que todavía se creía capaz de salir bien parado de todo esto. Actualización 3. Después de que Lena me cerró la puerta, me quedé varios minutos en el pasillo sin moverme. No por esperanza de que volviera a abrir, sino porque por primera vez no sabía hacia dónde ir. Antes siempre había tenido una ruta. Si peleaba en casa, me refugiaba en la fantasía de Lena. Si Lena me cuestionaba, corría mentalmente hacia la estabilidad de mi familia. Viví meses saltando entre dos realidades, usando una para escapar de la otra. Ahora ninguna me quería. Y lo peor no era la soledad. Era merecerla. Intenté una última vez recuperar algo con Marisa. No romanticismo, desesperación disfrazada de arrepentimiento. Le pedí vernos sin abogados, sin hablar de papeles, solo como nosotros. Aceptó reunirse en una cafetería cerca de donde nos conocimos años atrás. Llegó puntual, sencilla, más delgada que antes y con una serenidad que me asustó más que cualquier enojo pasado. Había llorado su duelo sin mí, y eso se nota en la postura de una persona. Nos sentamos frente a frente. Yo llevaba un discurso preparado: terapia, cambio, culpa, familia, segundas oportunidades, promesas de transparencia total.
Lo había ensayado tanto que casi sonaba sincero incluso para mí. Marisa lo dejó avanzar unos minutos. Luego dijo, ¿terminaste con ella? Sí. ¿Porque lo elegiste tú o porque ella ya no te quiso? Sentí el golpe completo. Marisa. Respóndeme. Bajé la mirada. Eso también respondió. Ella asintió despacio, sin crueldad. Eso pensaba. Intenté hablar del matrimonio, de nuestros hijos, de todo lo que habíamos construido. Me escuchó. Y luego dijo la frase que cerró cualquier fantasía de reconciliación inmediata. Yo podría perdonar una caída. Lo que no puedo perdonar lo que ya era un esquema, una rutina, otra vida. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Que no fue una noche. No fue un error aislado. Fue una estructura completa de mentiras sostenida mientras desayunabas conmigo y acostabas a nuestros hijos. No había defensa posible. Porque tenía razón. Yo seguía hablando de equivocarme como si hubiera tropezado. No. Había administrado la traición con agenda, horarios y creatividad. Lloré ahí mismo. Sin orgullo. Ella no se movió. Voy a divorciarme, Isen. Lo dijo sin rabia. Sin amenaza. Como quien finalmente nombra algo decidido hace tiempo. No quiero criarlos enseñándoles que esto se soporta. Y en ese momento entendí que no solo la había herido como esposa. La había obligado a convertirse en ejemplo para nuestros hijos a través del dolor. Firmamos meses después. Custodia compartida, horarios definidos, casa vendida más adelante, terapia familiar para manejar la transición. Todo muy civilizado desde afuera. Muy costoso por dentro. Supe por terceros que Lena también siguió con su vida. Cambió de trabajo, se mudó a otro barrio y dejó de frecuentar los lugares donde nos conocimos. Nunca volvió a responderme y siendo honestos, fue lo mejor que hizo. Yo terminé en un apartamento rentado de una habitación, viendo a mis hijos ciertos días, calentando cenas en microondas y escuchando un silencio muy distinto al que antes decía odiar. Este sí era vacío. No el de la rutina. El de las consecuencias. Con el tiempo dejé de decir que perdí a 2 mujeres. Eso todavía me daba demasiado protagonismo. La verdad es otra. Marisa recuperó su dignidad. Lena recuperó la verdad. Y yo perdí el privilegio de seguir escondiéndome entre ambas. A veces me preguntan por qué hice todo eso si tenía una buena vida. La respuesta más honesta que encontré no es romántica ni profunda. Lo hice porque confundí novedad con destino. Porque creí que merecía más sin valorar lo que ya tenía. Porque pensé que podía jugar con realidades ajenas sin romper la mía. Y porque algunos hombres no entendemos lo que tenemos. Hasta que nos toca entrar solos a un apartamento donde nadie nos espera. Epílogo. Han pasado años desde entonces, y todavía hay momentos pequeños que me recuerdan quién fui. No grandes tragedias. No escenas dramáticas. Cosas simples. Abrir la puerta de mi apartamento y no escuchar pasos corriendo hacia mí. Comer algo rápido en silencio después de dejar a mis hijos. Doblar ropa solo un domingo por la noche. Ver una familia cualquiera en el supermercado discutiendo por cereal y entender que incluso lo imperfecto puede ser un privilegio cuando es tuyo y lo cuidaste mal. Durante mucho tiempo me conté una historia cómoda. Que hice lo que hice porque me faltaba algo. Porque mi matrimonio estaba apagado. Porque necesitaba sentirme vivo otra vez. Porque el amor se había acabado y yo solo fui cobarde al salir tarde. La terapia me obligó a desmontar eso. No traicioné porque me faltara amor. Traicioné porque me faltó carácter. Porque en lugar de hablar de mi vacío, busqué anestesia. Porque en lugar de asumir responsabilidades, perseguí versiones nuevas de mí mismo reflejadas en ojos ajenos. Porque confundí deseo con derecho. Eso cuesta mirarlo de frente. También tuve que aceptar algo sobre Marisa que me dolió más de lo esperado. No la perdí cuando firmamos el divorcio. La fui perdiendo cada vez que la miré como parte segura del paisaje mientras buscaba emoción afuera. Ella rehizo su vida con una dignidad que admiro. No sé todos los detalles, y ya no me corresponden. Sé que está bien. Sé que nuestros hijos la ven tranquila. Sé que sonríe distinto. Y me alegra, aunque haya sido sin mí. De Lena aprendí otra cosa. Durante meses la recordé como la gran pasión que destruí. Con el tiempo entendí que también la usé. La convertí en símbolo de libertad cuando era una persona real con expectativas reales. No era la otra. Era alguien a quien engañé desde la primera conversación.
Pensar eso me avergüenza más que cualquier etiqueta. No volví a casarme. No porque me crea condenado, sino porque entendí que compañía sin integridad solo repite ciclos con mejor decoración. He salido con mujeres, claro, pero ahora hablo claro incluso cuando me deja mal parado. Aprendí tarde que la honestidad a veces te hace perder oportunidades, y aún así cuesta menos que mentir. Si alguien me pregunta qué fue lo más duro de todo, no digo el divorcio. No digo dormir solo. No digo perder dinero ni reputación. Lo más duro fue descubrir que yo era capaz de convertirme en alguien que habría despreciado años antes. Y luego tener que construir desde ahí. Mis hijos ya están creciendo. Un día me harán preguntas más adultas sobre por qué su madre y yo no seguimos juntos. Cuando llegue ese momento no hablaré de incompatibilidad genérica ni de cosas de grandes. Les diré una verdad entendible. No cuidé algo valioso cuando debía hacerlo. Porque eso fue. A veces la gente habla de segundas oportunidades como si siempre significaran recuperar lo perdido. No. A veces la segunda oportunidad es simplemente no volver a ser la persona que lo perdió.